¿Qué tal? Bienvenidos a esta presentación de CNN Chile y Universidad Central. Entre los 20 y los 65 años hay prácticamente 3 millones de personas con obesidad. Y en ese mismo rango, 4,5 con sobrepeso. Esa es la realidad chilena. ¿Qué nos pasó? Antes teníamos el problema de la desnutrición, hoy día de la obesidad. Una tendencia moderna de país en vías de desarrollo, mucha ansiedad, malos hábitos alimenticios, todo eso lo vamos a analizar. Vamos a la nota de contexto y entramos en materia. El problema parece desbordarse. El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, encendió las alarmas respecto de los preocupantes índices de obesidad en Chile. Si antes habían sido los niños en etapa escolar, que en todo caso se mantienen con los indicadores de obesidad más altos de la región, hoy lideran el ranking en Sudamérica las mujeres chilenas mayores de 18 años, población que en casi un 33% presenta esta condición. Si bajamos una categoría de obesidad a sobrepeso, las cifras aumentan a un 65% para los hombres y a un 63% para las mujeres. Más allá de un tema estético, está en juego la salud, por cuanto la obesidad y el sobrepeso van de la mano con el desarrollo de enfermedades como diabetes, hipertensión arterial o accidentes cardiovasculares, 3 de las principales causas de muerte en América Latina y el Caribe, escenario en el que Chile ya escala entre los países con mayor población obesa. Las causas parecen ser múltiples, desde el sedentarismo, pasando por una alimentación poco saludable hasta el ritmo de vida, que deja poco y nada de tiempo para comer adecuadamente, son factores que, a juicio de los expertos, inciden en un problema que ha llegado a niveles críticos y contra el cual se está perdiendo la batalla. ¿Cuáles son los reales motivos de la obesidad en Chile? ¿Es igualitario el acceso a una alimentación saludable? ¿Cuánto nos falta para entender un problema que trasciende lo estético? ¿Ha funcionado la política pública para hacer frente a una gordura que ya no es parte de la hermosura? Con estas preguntas iniciamos un nuevo capítulo de Actualidad Central. Comenzamos ya el programa. ¿Están listos y dispuestos gente que sabe sobre la materia en nuestro panel? Y estos son: Tito Pizarro, jefe del Departamento de Políticas Públicas del Ministerio de Salud. Jaime Silva, psicólogo, programa Vivir Liviano, Clínica Alemana. Jorge Peña, nutricionista, director Escuela Nutrición y Dietética, Universidad Central. Comenzamos ya, entramos en materia. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. La pregunta para todos va a ser la misma. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó en Chile que de la desnutrición pasamos a los índices de obesidad que son alarmantes? Así es. Principalmente cambiamos nuestros hábitos alimentarios en los últimos 30 años. Estos patrones alimentarios que teníamos de comida más tradicional fueron siendo reemplazados por esta comida que es rápida, que está asociada con el trabajo y eventualmente también con esta condición de poder salir rápido de una actividad de alimentación y pasar a una actividad que puede ser o laboral o recreacional, pero en definitiva eso nos secuestró una alimentación tradicional que en realidad era bastante buena. O sea, la comida típica chilena, muchos dicen que no engorda, en general. O sea, el charquicán es bueno, la cazuela, los porotos, las legumbres que parece que son parte del pasado. Sí, mira, y eso se ha estudiado. A nivel mundial se sabe que los alimentos menos elaborados, cuando uno los consume, producen menos obesidad. ¿Por qué un alimento más elaborado, más producido, produce más obesidad? Está en la investigación, pero tiene que ver fundamentalmente que el alimento elaborado, en una pequeña porción, tiene mucha sal, mucha azúcar, mucha grasa saturada. Uno se lo come, lo encuentra rico, que sacia, pero al poquito rato tiene ganas de comer de nuevo. En cambio, una comida tradicional, la preparada en la casa, uno come y queda satisfecho por más tiempo. Por eso es que las personas que comen alimentos menos elaborados tienen en general menos obesidad. Pero yo quisiera agregar un punto más a lo que nos ha planteado acá el colega en la mesa. Hace unos años atrás, 50 años atrás,
Si un niño no se comía toda la comida, era mal visto. Había que comerse todo el plato. es. Y el niño gordito era el niño sano, feliz, ¿verdad? Nuestras mamás embarazadas había que cuidarlas. Estaban enfermas del embarazo. Claro. Entonces Por había eso que se darles decía, comida. se va a mejorar. Se va a mejorar. Claro. Y había toda una cultura de país que queríamos derrotar la desnutrición. Desnutrición, pobreza, ¿verdad? Mal desarrollo como país. Y contra esa cultura había la cultura del alimentarse, del comer. Hubo una campaña nacional por comer. Y aparece la industria con alimentos elaborados. Alimentos ricos, baratos, ¿verdad? De fácil de acceso. Nosotros caminábamos, trabajábamos y además comíamos. Entonces yo creo que esa mezcla entre alimentos elaborados con mucha cantidad de sal, azúcar y grasa saturada, con una cultura pro cuidar que el plato se coma hasta el final y que la mamá, el papá llegaban al médico con la guagua y decían, no, se está comiendo todo el plato, generó cohorte de niños y niñas con mucho más obesidad en este país. Pasamos de la desnutrición al exceso de peso. Sí, a mí me gustaría agregar ahí algo que, como una mirada un poco más, considerando el contexto internacional, que en todos los países donde se adopta una cultura del consumo, más allá del país en el fondo, se aplican las mismas reglas y principios que se aplican a otros productos, a la comida. Y eso tiene un efecto en, obviamente, el consumo de los alimentos, ¿ya? Y eso es interesante. Por ejemplo, hace 30, 40 años atrás, en Chile, si tú te querías comprar una camisa, básicamente había 3 tipos de camisas. Claro. Azules, una celeste y la blanca, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿cuántos tipos de camisas no tenemos, ¿no es cierto?, conteo de eso. Bueno, con los alimentos pasa lo mismo. Y ese contexto de consumo, que incluye otros factores, más allá de la variabilidad y la disponibilidad, ha generado que el consumo de los alimentos también crezca de manera exponencial por estos factores que son de la economía de consumo, ¿no? Tito, uno de repente piensa que parte importante de la obesidad se da por un factor de ansiedad, de estrés. Porque mucha gente comemos un poco por ansiedad, para satisfacer esta cuestión media loca que tiene nuestra ciudad, que es una ciudad estresada, una ciudad en que cuesta mucho tener calma, el trabajo, las presiones, las notas, la competitividad. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto influye la ansiedad y de qué manera la podríamos llegar a controlar sanamente? No nos vamos a ir a puro ansiolítico, que son los medicamentos más vendidos de la industria farmacéutica en Chile. ¿Me estás preguntando a ti o a mí? A Tito y a ti. Y a ti. Bueno, También. yo podría responder algo general. En el fondo, efectivamente, la ansiedad es uno de los componentes que puede inducir y gatillar la sobreingesta y de ahí el sobrepeso y la obesidad. La ansiedad, en países como Chile, ha tenido un incremento muy alto, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no es cierto? Se dice que existe una transición en Chile donde ha habido un aumento, por ejemplo, de todos los trastornos conectados a la afectividad en general, depresión, ansiedad. Y en ese mismo periodo donde hay una transición también epidemiológica en torno a la obesidad. En el estudio independiente, nosotros, en nuestro grupo de investigación, hemos estudiado las diferentes tipos de conducta alimentaria que se asocian a la obesidad. Y una de ellas, y particularmente en Chile, es la conducta alimentaria emocional, que se llama. Y efectivamente no es un componente menor en Chile. Y probablemente tiene que ver con lo mismo que dije anteriormente, cuando los países hacen transiciones hacia países más individualistas, más competitivos, la población que no se encuentra preparada desde el punto de vista afectivo para eso, lo resiente en su salud mental. Jorge, explicación respecto a la ansiedad, después voy contigo. Sí. Bien. Hay una condición que tiene que ver con los horarios de comida, con la forma de que nosotros nos presentamos ante lo que vamos a comer. Si comemos rápido, no alcanzamos a internalizar básicamente que hemos ingerido algo que puede gustarnos o no. Y eso hace que a nivel, digamos, hipotalámico no se registre una información de una cantidad de comida adecuada. O sea, el cerebro no se alcanza a enterar. Y a los 20, 30 minutos estamos con la sensación de ganas de comer algo rico, dulce, y a pesar de que podemos haber estado muy satisfechos en la hora que comimos. Por lo tanto, eso es también una condición que tenemos que aprender a hacer. O sea, disfrutar la comida, percibir aromas, sabores, texturas, mascar bien. O sea, valorar más lo rico que está lo que comemos, más que comer para que se nos pase el hambre. Una vez que nosotros empecemos a manejar este tipo de conducta, empiezan a disminuir también estas sensaciones de ansiedad posterior a la comida.
Ahora también ocurre que la ansiedad está ligada a todo el estrés laboral que nosotros vivimos a diario y eso es innegable. Los estudiantes, los trabajos, en general también eso gatilla que uno termine comiendo más allá de lo que necesita. Claro, yo quisiera agregar en este entorno pro obesidad. O sea, vivimos un país, vivimos un mundo en donde hay un entorno que nos invita a comer, que nos invita a comer y a estar sentadito. Vemos la televisión, ¿verdad? Jugamos conectados, trabajamos. Y en la tele hay programas que te invitan a comer. Y la publicidad. Y cómo nos incorporan casi subliminalmente en los más chiquititos, ¿verdad? Ciertos hábitos de comida que son muy poco saludables, ¿verdad? Entonces, y eso lo hace cool, lo hace top, ¿verdad? El trabajador que trabaja todo el día, la trabajadora que además tiene que llegar a su casa a preparar comida, ¿verdad? Hay un estilo de vida que es muy difícil incorporar una alimentación saludable e incorporar una vida saludable. Yo creo que nuestro problema como país es que nuestro entorno, cómo vivimos, cómo nos estructuramos, es muy pro la obesidad, es muy pro el consumo de alimentos. Y eso sí, tiene que ver en su origen con el estrés, pero también tiene que ver con esta manera de entender este hombre o mujer exitoso en la sociedad, ¿eh? El que trabaja harto, el que produce harto, el que tiene tiempo para las cosas importantes y que tiene que consumir. Tito, el aporte de los sellos, los etiquetados ahí, los tres que Estamos vienen. muy contentos con los etiquetados, con los sellos de advertencia. Yo, impresión personal del ego en la materia, soy especialista en comer, no en analizar. Yo creo que ha sido bueno, ha sido positivo. Sí, estamos impresionados con el efecto. Llevamos más de un año. Primero quiero decirte un dato. En Chile se muere una persona por sobrepeso y obesidad por hora. Entonces, usted es la titular de las noticias, llevamos tantas horas, tantos muertos en el país, vinculado directamente a cómo comemos. Entonces, este de verdad es un problema. Este de verdad es un problema de la salud pública, es el principal problema de la salud pública de este país. Sí. El alcohol, el tabaco y la alimentación. Ahí están los tres ejes de la política pública. Tiene otras consecuencias, y que no solamente los problemas... Claro. Otros efectos asociados, por ejemplo, dolores musculares... osteomusculares, caminar... Las rodillas, se hinchan los pies... Etcétera. Si de verdad esto no es pasarlo bien con la obesidad. Porque una persona que va viviendo las consecuencias, hasta física, al verse al espejo, no corta el tema. Por una cuestión de la cultura... Es una muy buena pregunta y de hecho es un poco lo que yo creo que hace que todas estas campañas, que yo estoy de acuerdo en otros programas que me han invitado, lo he dicho, a mí me parece una muy buena campaña la del etiquetado, pero cuando uno ve que la gente con más información no necesariamente cambia su conducta, uno se da cuenta que en el fondo hay tipos de comportamientos que su origen es otro, ¿ya? Que no es la información que uno tiene. Y en este caso la alimentación, el alcoholismo también que tú mencionaste, son conductas que tienen que ver con la motivación. Y la motivación muchas veces trasciende o pasa más allá de nuestra conciencia, nuestra capacidad de autocontrol o autogestión, si tú quieres. Entonces, por eso, en el fondo, insisto, la idea de informar a la gente es un paso, pero no es la solución, porque... No tiene que haber decisión detrás, tiene que haber ganas. Ahora, nosotros hemos perdido una costumbre también, comer en familia. Comer en familia en donde, por ejemplo, si llega a comer en familia, te ponen la tonta fuente con pasta. ¿Ah? Y no te ponen primero la tonta fuente con ensalada. Así es. Entonces hemos perdido la costumbre de comer en familia, por lo tanto cuando tú comes con una bandeja mirando tele no tienes conciencia de que estás comiendo. Así es, y de hecho ese... No se conversa. No, ese lugar de alimentación es un encuentro familiar, que más allá de poder modular la ingesta, también permitía esta interacción entre los integrantes de la familia, que permitía que se mantuviera este como núcleo vital que a nosotros nos permite como cumplir normalmente con nuestras actividades. Además que es ritual, ¿eh? El hecho de comer en conjunto, uno se junta con alguien a comer, a almorzar, tiene un tema ritual. Y al ir conversando yo creo que va bajando la velocidad con la cual uno está comiendo. Así es. Y de hecho, o sea, el hecho de interactuar mientras uno está comiendo con terceros, que la alimentación también es un acto social, y va modulando la ingesta. ¿Ya? Si yo como solo puedo comer mucho más que si estoy comiendo acompañado, en definitiva. Una pregunta. ¿La obesidad es democrática y transversal? Por ejemplo, en sectores más modestos, si uno quiere comprar una bebida dietética, no hay.
se encuentran otro tipo de alimentos. ¿Ah? Entonces, ¿de qué manera el estrato socioeconómico incide en la obesidad? ¿Dónde hay más obesos? Yo diría que es transversal, pero más conciencia se podría encontrar en los niveles que tienen una formación, digamos, un poco mejor. Pero el problema es transversal, o sea, uno puede encontrar tanto en el nivel de bajo nivel socioeconómico como en el nivel alto. Pero claramente se concentra en pobreza. Sí, o sea, tenemos además. más obesos, más sobrepeso en pobreza y en mujeres. ¿Pero por qué? Hay- Sí, en mujeres son un 64% tenemos más de las mujeres mujeres. obesas. Ya. Y una de las razones es la doble carga. Hay que trabajar en la casa, hay que trabajar en el trabajo, hay que preparar la comida, ¿verdad? La mujer pasa a ser en la familia, sobre todo en las familias clases pobres, la que no puede botar la comida porque igual hay escasos recursos financieros. Entonces termina consumiendo ella lo que resta de la familia. Así Y además tiene niños. Entonces cada niño son 2 o 3 kilos más extras que se va sumando. Entonces tenemos un sobrepeso por la ingesta, tenemos un sobrepeso por una condición endocrina, metabólica, pero sobre todo por una condición social, ¿verdad? A la mujer hoy día no es bien visto que vaya a hacer actividad física, sobre todo en los sectores populares. En cambio, un hombre puede darse esa posibilidad, jugar a la pelota, ¿verdad? Y algo influye, algo ayuda. Ahora yo quisiera decir un detalle que yo creo que es re importante. Es cierto que se nos concentra en pobreza, es cierto que se nos concentra en género, pero también es cierto que el etiquetado de advertencia actúa para todos por igual, Sí. ¿verdad? Y yo creo que estamos viviendo un momento de transición. Voy a contar una historia cortita. Hace 15 años atrás hicimos lo mismo con tabaco. Dijimos, no, es imposible derrotar el tabaco. Hoy día vemos que los cabros chicos empiezan a ha fumar bajado el menos. consumo. Ha bajado. Y hoy día tenemos un 8, un 10% menos de infarto, producto que la gente ha dejado de fumar. Es harto. Es harto. Entonces, claro, pero pasaron 10 años. En obesidad, con las etiquetas de advertencia, con los altos en, tenemos hoy un 20% de alimentos que tienen menos sal, menos azúcar, menos grasa saturada. Mira, por ejemplo, Entonces tampoco... hay que esperar unos añitos para que empiece a disminuir la obesidad. Mira, por ahí hay algún restaurante en que te dice las calorías. Me acuerdo, Sí. me acuerdo que hay por ahí uno que otro. Pero el envasado tiene el etiquetado. Pero los que se venden los carritos no tiene nada. Lo que se vende prácticamente todos los restaurantes no trae sus índices de sello. Todavía no se implementa la ley del agua, que es la que te tienen que poner agua en la mesa de un restaurante. ¿Ah? La del salero tampoco. Hay restaurantes donde Que sí no ya ponen puede- la sal. sí. No es por apretado porque es barata, pero hay restaurantes donde no ponen la sal. Entonces, hay un tema ahí de una carencia de legislación y un estímulo al comer, porque además, ustedes saben que ese maní confitado que andan en la calle que tiene rico olor, el maní no da olor. Le ponen esencia de vainilla al lado, en polvo, y por eso te hace ese olor tan exquisito. Entonces, con toda esa carencia de información, tampoco tenemos el positivo efecto que tienen los sellos. La verdad es que los sellos se han impactado, pero es un periodo, como decía Tito, que va a demorar un buen par de años en que lo podamos ver el efecto. Ahora, también es evidente que hay una situación que tiene que ver con el cómo enfrentamos la ingesta de alimentos. O sea, si nosotros tenemos una formación o una preparación en que conocemos las bondades del alimento, no vamos a necesariamente a consumirlos en forma, digamos, en exceso. El problema es que no tenemos mucha formación en qué podemos comer. ¿Y tenemos las Ya. ganas? Yo creo que sí. Si Sí. uno recorre el centro de la ciudad, va a encontrar, y gracias también a nuestros amigos, la gente inmigrante que ha llegado de Centroamérica, Sí, ¿ah? alternativas. Que hay consumo de fruta. Uno encuentra hoy día en esos carritos donde no hay sello porque los alimentos en base a fruta no tienen sello, no son Correcto. alto en. Entonces yo creo que hay un esfuerzo como sociedad por el cambio. No es fácil cuando hay una publicidad, Puede que cuando haya- pero estamos en ese giro. Yo creo que la comunidad escolar es una experiencia bien bonita. Los kioscos en la escuela cambiaron de la noche a la mañana. Antes estaban No, eso llenos fue de comida. espectacular. Y hoy día solo alimentos sin sello. Entonces yo creo que hay un espacio. Y lo que nos comentaba de que no es solo información, yo estoy totalmente de acuerdo. Si fuera por pura información, todos en Chile ya seríamos flacos, ¿verdad? Jaime, y no es así. Jaime, ¿te pasa que de repente te encuentras con pacientes que llegan, si te llega un paciente es porque Sí. está medio desesperado, y al principio tengo este problema y finalmente se sienten derrotados, o dicen, no, ¿sabes qué? Quiero quedar gordito feliz que flaco amargado. Mira, eso bueno, es una perspectiva diferente, porque cuando estamos hablando de política pública uno tiene que tener una mirada, ¿no es cierto?, Sí.
de grupo. Cuando Sí. tú hablas En la clínica. hablas de la clínica, hablas del paciente individual. Y cuando tú hablas del paciente individual, básicamente tú encuentras dos perfiles de pacientes. Hay más, pero básicamente. El primero es aquellas personas que comen para modular y controlar el estrés y la ansiedad, ¿ya? Ese perfil, generalmente cuando tú lo entrevistas, es una persona que no come feliz. No es una persona que te cuenta, comí muy contento lo que estaba comiendo, sino que al revés, te dice que comen con culpa, que comen con una sensación de no poder controlar lo que comen, etcétera. Ese perfil es más común en mujeres y está conectado con los trastornos de la conducta alimentaria y también con el sobrepeso y la obesidad. Y hay otro perfil, que también es muy frecuente, que es más común en hombres, que es el perfil que en otra entrevista lo hemos llamado cariñosamente como el gordito parrillero, ¿ya? Ya. Que es aquella persona que en el fondo disfruta la comida y es sensible al estímulo, a la estimulación. Entonces, no es una persona que está pensando en comida todo el día, pero cuando tú lo pones en una mesa o en un asado, no puede parar, ¿me entiendes? Y esos dos perfiles son diferentes, tienen el origen de su problema es completamente distinto, incluso desde el punto de vista psicobiológico, ¿ya? Correcto. Y bueno, ahí tú tienes que enfrentarlo eso con tratamientos diferentes también, por lo mismo. Vamos a una pausa, estamos de vuelta. Usted aproveche de ir a la cocina o buscar una fruta o un vasito de agua de hierba, o aproveche de ejercitarse un poquito en el viaje a la cocina. Ya volvemos. Estamos de vuelta. El tema de hoy, obesidad, ¿qué nos pasó a nosotros los chilenos? Y aquí en la pausa, tú dijiste una frase, que te la voy a robar y la voy a usar en tu contra. Bueno. ¿Ah? Te voy a preguntar de la misma. La Sí. imagen corporal, la autoestima que está en juego en una persona que no se siente bien con su cuerpo, no necesariamente por estar obeso, sino incluso por el efecto contrario, sentirse que está muy flaco. Correcto. Mira, la imagen corporal es un tema interesante porque nosotros tendemos a pensar que cada uno percibe su cuerpo tal y como es, en el fondo. Pero en realidad hay una separación. Está como el cuerpo imaginado, o la imagen corporal, y el cuerpo real, ¿ya? Y en realidad estas cosas pueden ir por caminos muy distintos, ¿ya? Y uno de los casos de esto es los cambios en el peso, ¿ya? Cuando la gente sube de peso o baja de peso, no percibe el cambio tan emparejadamente como va ocurriendo. Por lo tanto, la persona se da cuenta que subió de peso cuando ya subió 5 o 10 kilos. Y al mismo tiempo, la gente que está, por ejemplo, en tratamientos para bajar de peso, siente que no tiene el efecto que ellos piensan que debería tener, ¿ya? Y esto es porque la mente le cuesta, entre comillas, hacer un cambio de esta imagen corporal. Por lo tanto, la imagen corporal siempre va más atrás que la imagen real de uno, en el fondo. O sea, la velocidad en que uno pudiese bajar de peso es más lenta de lo que uno desea. De lo que percibe. No, Oye, que uno lo percibe, sí. Hablábamos recién de lo que se había incorporado en la dieta, la comida chatarra, que es barata, es placentera, ¿ah? Nadie va a comer cosas malas, ¿ah? que no las encuentre ricas. Pero ¿cuáles son los alimentos que salieron de nuestra dieta? ¿Ah? Teniendo en cuenta además que en Chile la comida es cara. Chile es un país que tiene el valor de los alimentos a veces cercano a Europa. Una cuestión que no lo puede creer. O sea, tú te encuentras una naranja chilena en Italia que no está tanto más cara que la que tú puedes encontrar en el supermercado. Hay cuestiones que uno no entiende. Entonces, en ese sentido, ¿qué alimentos salieron de nuestra dieta y que tratemos de rescatar? Las preparaciones, digamos, tradicionales que yo hablaba antes, la cazuela, la carbonada, eventualmente el charquicano o, digamos, los guisos de verduras desaparecieron. O sea, es muy poco frecuente. Hoy día casi uno lo ve de repente en algún casino dentro de la parte de la planificación, pero ese es otro aspecto que también es importante porque estas mismas entidades de alimentación colectiva que debieran rescatar ese tipo de alimentación, hoy día no la rescatan y también entran en el juego esta alimentación rápida y de mala calidad. Ya uno lo puede observar. Las legumbres parece que quedaron detrás. Sí, están, bueno, lo que hablábamos poco rato antes, nuestras lentejas vienen de Canadá, tenemos poca leguminosa hoy día disponible y a un costo muy alto, entonces también eso incide en que comamos menos. En ciertos supermercados encuentras el kilo de poroto, lenteja, garbanzo sobre los 1.200 pesos y el que cuesta más barato, ahí nomás, la lenteja más chica, más sucia, pero aquí en Chile la comida es muy cara.
El pescado es caro y tenemos costas. Y cuando comemos pescado lo comemos frito. Pero no todo es tan terrible. Yo estoy de acuerdo con la aseveración, pero yo siempre digo que hay un medio vaso No, yo lo encuentro lleno. terrible, lo encuentro horroroso. No, pero yo digo el medio vaso medio lleno. Hay fruta y verdura y legumbre en las ferias de este país. Claro. Y tenemos un territorio rico de ferias libres, ¿verdad?, en donde hay una buena oferta y a un buen precio. La JUNAEV. La JUNAEV entrega alimentos cada año de mejor calidad. Es cierto que le falta, pero cada vez son mejores. ¿Calidad y sabor? Calidad y sabor, están trabajando en todo. O sea, yo soy un fiel defensor de la JUNAEV en esto, de que año a año ido mejorando. Hoy día incluso entrega el cheque que le entrega a los estudiantes universitarios donde dice, pero sin sello. O sea, vamos avanzando. Claro, de hecho hubo restaurantes que postularon Así es. para que se haga válido el cheque ahí. Así es. Entonces yo creo que hay un avance en eso, de tener alguna disponibilidad tanto por el Estado como desde el punto de vista individual para tener acceso a mejores frutas y verduras. También hay que decirlo que hay una mayor oferta de alimentos con menos cantidad de nutrientes críticos. Yo creo que eso también se ha avanzado, o sea, si uno va a los supermercados. Y también es cierto que en los sectores más altos de nuestro país, ABC1, ¿verdad?, hay mejores supermercados desde el punto de vista de la oferta, que en el negocio de la esquina. Yo creo que ahí hay un desafío, una transición importante. Jaime, cirugía bariátrica. Muchos critican y dicen que se está sobreoperando. Y por otra parte, aquel que quiere un efecto rápido, que no tiene la disciplina para seguir una dieta, va a atenderse contigo y con los especialistas que integran tu equipo ahí en la clínica, con la idea de que esto es mágico, rápido. Y hay un 30-40% de fracaso en esto. ¿Por qué? Porque vuelven a engordar al tiro. Entonces, ¿cuándo es oportuna la cirugía y cuándo no es recomendable? Te diría más en términos de psicológicos que obviamente cuando hay enfermedades de base, todo. Sí, eso es un buen punto tu pregunta. Ahí en la clínica alemana, del programa Vivir Liviano, nosotros tenemos una experiencia vasta en esto. Y lo que yo te debería decir primero es que... ¿Hay sobreoperación? La cirugía bariátrica es una indicación médica. No es algo que uno va a solicitar. Correcto. ¿Me entiendes? Pero voy a la gana. Y como indicación médica debe cumplir ciertos criterios, ¿ya? Y en ese punto tú eres acertado en decir que efectivamente hay condiciones que hacen inviable la cirugía. Por ejemplo, hay condiciones médicas que así lo hacen, pero también hay condiciones psicológicas, por ejemplo, que hacen no aconsejable y a veces impiden el Por ejemplo, ¿qué persona no debiera operarse, no se puede operar? Por ejemplo, personas que tienen desbalances emocionales importantes no debieran hacerlo porque la alimentación muchas veces cumple una función de regulación de la afectividad y entonces cuando estas personas tienen desbalance se producen también desbalances en la ingesta y entonces tú operas a la persona, pero cuando esta persona tiene estos cambios anímicos, la sobreingesta vuelve a aparecer y todo lo ganado en términos de pérdida de peso se pierde. Un niño no tiene que operarse, perdón que interrumpa. Un niño, un adolescente, es que hay adolescentes operados. Sí. Entonces hay que tener cuidado con la cirugía bariátrica. Sí, por eso en buenos centros, bien coordinados. Yo quisiera hacer un pequeño publicidad. En los consultorios de este país existe un programa que se llama Vida Sana. Nutricionistas, profesores de educación física, psicólogos, ¿verdad? Hacen una atención integral a mujeres, a niños, adultos, ¿verdad? Para tratar la obesidad. Entonces yo creo que hay una oferta pública, de tal manera igual que la oferta privada, ¿no? Existe una oferta pública. Lo que tú dices es cierto, en el fondo cualquier paciente que va a uno de estos centros, cualquiera, debe tener la oportunidad de ser evaluado para poder seguir un tratamiento médico primero. Pero aquí lo primero es la disciplina. Hay un momento que usted en la clínica de repente dice, ¿sabes qué? Cabro, mejor, ya lleva un año viniendo, eres indisciplinado, desordenado, chacal de la parrilla, lo que sea. Incluso lo de la parrilla no es malo si comes pura carne, es pura proteína. Y en un momento dice, ¿sabes qué? Mejor anda al psicólogo, anda al doctor para ver si es mejor operarse. En ciertos casos sí puede uno llegar al extremo cuando el paciente es un obeso mórbido y uno ha agotado todas las instancias, digamos, de asesorarlo, consejerías adecuadas, que uno ha generado, digamos, incluso una relación empática con el paciente de manera que éste pueda manejarse bien dentro del esquema. Pero cuando este problema de obesidad mórbida se sigue aumentando y sigue trascendiendo, uno de repente ya se siente prácticamente imposibilitado a continuar y lo deriva a una solución más radical. Ahora, el nutricionista pareciera desde afuera que dice,
él está estudiando para hacer adelgazar la gente. No. Ajá, entonces es algo mucho más integral. Yo imagino que lo que hace el nutricionista es enseñar a nutrirse. Así es. Pero en ese aspecto, ¿cuánto del porcentaje de las horas hombres que tiene un nutricionista, cuánto de la formación está dedicado a otras patologías, pues probablemente que nosotros desconocemos? Porque, por ejemplo, el tema de la anorexia y la bulimia, yo creo que corresponde a un tema más psicológico que nutricional. Obviamente, pero tienes que ir de la mano. Sí, sí. De hecho, el nutricionista dentro de su formación ingresa todo el pool de patologías que maneja el área médica, por cuanto todas las patologías tienen un componente nutricional asociado, ¿ya? Todo paciente enfermo, independiente de lo que tenga, tiene que comer y eventualmente esas modificaciones de la dieta las tiene que ver el nutricionista. Ahora, eventualmente, lo importante acá es que en muchas de las cirugías bariátricas hay un fracaso más allá del aspecto del componente psicológico, porque el paciente no cambió el chip, en definitiva, antes de la cirugía, y empieza a ingerir pequeñas cantidades durante más días o durante más frecuencia en el día, y a la larga termina el primer año bajó de peso, pero a los 2 o 3 años está nuevamente con 10 kilos más. Entonces, claro. En esa condición el fracaso es básicamente porque no hubo una preparación adecuada previamente. Y no solo la preparación, también el seguimiento. El seguimiento, además. Yo creo que es importante decir que la cirugía bariátrica es una opción para un grupo pequeño de personas que han pasado por un programa, un seguimiento y un control. Somos pocos. Sí, pero es importante decirlo porque tendemos como sociedad a buscar soluciones fáciles. Pastilla mágica. A la pastilla mágica, la pastillita, la cosa milagrosa. Y hay que tener cuidado. La cirugía bariátrica tiene complicaciones quirúrgicas, tiene indicaciones, tiene un seguimiento. Entonces hay que ponerlo en su justo nivel. Para toda la población hay que hacer un esfuerzo por alimentarse sin sello. Para un grupo muy pequeño que tiene una enfermedad particular, ¿verdad? Requiere seguimiento, control y indicación cuando corresponde. Jaime, cuando uno ve los llame ya, adelgace 20 kilos en una semana sin dieta ni ejercicio. Y por otra parte, en el diario vivir, uno conoce gente que se datean que está el doctor tanto que llega y te da las pastillas al tiro. Claro. Entonces, esta solución mágica que andamos buscando, y te dan, de hecho la otra vez, vieron unos doctores que llegaban y recetaban como locos, vendían los cheques, la receta cheque, para anfetamina, placebos incluso, pero esta cuestión sin dieta en ejercicio, o sea, la variable esfuerzo, nada. Lo que estábamos hablando antes, en el fondo, todas estas soluciones. Pentermina era lo que se estaba también, y anfetamina. Las soluciones farmacológicas de la obesidad, obviamente, pueden ser dadas, pero para cierto tipo de paciente con una indicación médica muy específica y por ciertos periodos de tiempo. En el fondo, no es algo que uno, como decía Tito, pudiera recomendar como una política una política pública, en el fondo. Y toda la obesidad, en el fondo, hay que verlo también como un gran mercado, porque en el fondo en Chile la mayor parte de la gente tiene este problema. Por tanto, claro, si yo aparezco en la prensa o en algún medio, algún red social diciendo que tengo una solución, me puede resultar como bastante ventajoso desde el punto de vista económico. Entonces, hay mucha gente que está permanentemente escribiendo libros, generando tipos de recetas. Todos los años hay unos libros ahí que lo ha escrito cualquiera nomás. O sea, claro. Y mira, y si hubiera un remedio para la obesidad, créanme que se sabría, porque a nivel mundial este es un problema. Sí, claro. Entonces, todas estas cositas que han aparecido no tienen evidencia, no sirven, hay que tener cuidado. Es mejor alimentación saludable, moverse un poquito más, actividad física y, por supuesto, control con un equipo de salud. Horas de comida, nosotros nos demoramos. A ver, hay gente que te dice, no, yo tomo desayuno y llego a comer. Y mira cómo estoy, gordo. Pasa mucho rato sin comer uno. Yo como cada 2 horas, pero una cuestión de disciplina, porque yo me pelé la guata, la peor decisión de mi vida. Me concheteé, y como cada 2 horas porque me da hambre, como de a pocos, pero pasamos muchas horas sin comer. No tenemos la costumbre de llevar alguna cosa al trabajo, una fruta, algo así. Entonces, las horas para comer, sabemos que las distancias de horas para comer engordan, pero ¿por qué técnica y biológicamente? A ver, hace más de 30 años era habitual comer 4 veces al día. Con los cambios que se fueron generando a nivel, digamos, de los trabajos, fuimos modulando esos horarios y nos quedamos con 2 o hasta con 3 comidas al día. Llegamos habitualmente a concentrar en la última hora del día una cantidad alta de carbohidratos. Dejamos largos periodos sin comer, lo que nos genera al final también gastritis, además el estrés del día también nos perjudica,
pero fisiológicamente lo que hacemos es sobrecargar nuestro sistema en la última hora con una cantidad importante de carbohidratos que el organismo en realidad no los va a ocupar, así que los termina guardando. Ahora se va juntando, me imagino, y esto ahí corríjame usted, por ejemplo, una cantidad de insulina importante. Y al haber insulina, llega el alimento y lo absorbe todo. ¿Ah? A ver, sí, lo que pasa ¿Es es algo que así más o menos la al relación? sobrecargar con carbohidratos en la última hora del día, se produce un aumento en la producción de insulina. Ahora, en la noche no se produce tanta insulina como en el día, pero sí es de una calidad insuficiente. Por lo tanto, muchos de esos carbohidratos que están ahí no se utilizan, sino que se dan a depósito como grasa. Ahora, ¿por qué ninguna dieta es sin comer? Siempre las buenas dietas, ninguna te dice no comáis durante un día o comes solamente en la mañana, siempre es con comida regulada de las calidades que corresponden para una dieta. ¿Por qué esa dieta, para un poco refrendar lo anterior, siempre viene con comidas y no necesariamente con cero carbohidratos? Así es. O sea, los ayunos en general terminan bajando el metabolismo y uno termina no perdiendo mucho peso en forma radical. Pero los semiayunos en general no funcionan mucho. ¿Ya? Es mejor ordenarse con las ingestas de alimentación dentro de un cierto parámetro de restricción, pero eso es mucho más efectivo que dejar de comer. Lo que pasa, a mi gusto, es que tenemos como familia y como individuo, ¿verdad?, cambiar hábitos de vida, ¿verdad?, que duren en el tiempo. Porque claro, podemos hacer una dieta restrictiva, y a la semana bajamos y que te 2 o 3 acompañe la kilos, pareja, la familia. Claro, Oye, pero a los 15 días voy a volver a engordar. Entonces, yo creo que el desafío que tenemos como sociedad, ¿no?, primero, políticas públicas, es comer bien, mejor, ¿verdad? Y 2, individualmente, es de aprender un hábito de vida que nos dure más en el tiempo. Yo creo que ese es el desafío estratégico. mire, si usted al comenzar este programa comió algo y ahora hay una pausa, aproveche de comer otra cosita que sea sana y nutritiva. Una manzana, una pera, un apio, Un yogurcito. El Un apio, yogurcito. muy llenador. Sí. Y además que lo puedes, frutos secos. una zanahoria, y lo puedes usar ahí como snack. Exacto. Pausa y ya estamos de vuelta. En general, sí, las ensaladas. Mire, ya estamos de vuelta, estamos hablando de obesidad, un problema realmente preocupante en nuestro país. Y recién también tú dijiste una frase y la voy a robar para hacer la mía. ¿Hasta dónde el Estado debe llegar en esta materia? ¿Hasta dónde el Estado debe estimular ciertas cosas, prohibir ciertas otras? ¿Ah? O de alguna manera aumentar el impuesto. ¿Hasta dónde debe llegar? Porque a lo mejor si le aumentamos el impuesto a las papas fritas, se van a consumir igual. O se prohíben. O se prohibieran las papas fritas. Sí. Mira, yo soy un convencido que tiene que haber más Estado acá, primero. Quiero establecer mi postura. Segundo, yo creo que efectivamente no podemos llegar a la cocina. Cada uno come por decisión individual, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas hay que proteger a los niños. Y entonces ahí el Estado tiene que funcionar. Medidas restrictivas en la publicidad. Tenemos que... Ya se hizo. que se están haciendo ahora, ¿verdad? Claro. Pero esas son lícitas, porque cuando dije al principio del programa que muere una persona por hora por obesidad, donde la calidad de vida es muy mala producto del sobrepeso y el exceso, deben haber políticas del Estado para proteger a todos los chilenos frente a este mal, que es el exceso de peso. ¿Hasta dónde hay que llegar? Bueno, hay evidencia mundial en que ciertas medidas regulatorias y restrictivas funcionan. Y por supuesto hay un espacio muy importante para que la industria desarrolle alimentos saludables, para que exista acciones concretas para el movimiento, para tener más actividad En el física. caso de la industria, el que quiere, puede. Exacto. Así es. Y tienen que haber estímulos desde el punto de vista del Estado, por ejemplo, en el tema de los impuestos, para que si tenemos impuestos para las bebidas con azúcar o con productos con mucha sal, azúcar y grasa saturada, bueno, produzca alimentos con menos para tener menos impuestos. O sea, las políticas públicas y las medidas regulatorias lo que promueven es un tipo de alimentos que haga mejor a la salud, no la prohibición, porque todos los seres humanos tenemos que comer. Entonces no es que aquí vayamos a prohibir un alimento, sino que hay que regularlo de tal manera de promover la alimentación saludable. En el CIMSE siempre nos va mal con la parte del deporte y la actividad física. La promoción del deporte tiene ciertos límites. Hemos estado viendo que ha aumentado la gente que corre, que aumenta la gente que participa en maratones, uso de la bicicleta, pero eso corresponde a ciertos sectores nomás. Yo lo he visto transversalmente, tanto en comunas
digamos, de más bajo estándar como en comunas de alto nivel. Ahora, la actividad física ha ido aumentando, pero no se ha incorporado en los programas, digamos, curriculares de los colegios en mayor cantidad. O sea, vemos que se aumentó la jornada escolar, pero esa jornada escolar no solamente se traduce en más horas de trabajo académico, ni tampoco en más horas de actividad física. O sea, una ¿Ya? oportunidad para la reforma educacional. Habría que aprovechar el tiempo, digamos, Claro. del colegio para hacer más actividad. Generar talleres de actividad física, por ejemplo, de atletismo. Hay colegios en donde mandan a los niños a competir y no lo han practicado nunca nada. Entonces, es casi por cumplir. No hay una conciencia. La reforma educacional es una oportunidad para aumentar Para- la actividad física Obvio. y mejorar los Y, hábitos de y para alimentación. cientos otras... Y mil de otras actividades. Así que yo creo que actividades formativas. Exacto. Y yo creo que la actividad física es parte de la formación de un individuo. Si tuviéramos 2 horas de actividad física todos los días, o al menos una en la escuela, todos los días a la semana, estamos actuando determinantemente en este tema. Yo quiero mencionar ahí un punto, Sí. que en el fondo la actividad física tiene un efecto directo, ¿no es cierto?, sobre el metabolismo y qué sé yo, que de alguna manera incide en lo que estamos hablando, que es la obesidad, que es el efecto directo, pero también tiene un efecto indirecto que tiene que ver con el estrés. Claro. La actividad deportiva es una de las actividades que más eficientemente reduce los niveles de estrés y ¿Por endorfina? por una serie de mecanismos neurofisiológicos y también cognitivos, en el fondo. Tú piensas en otra cosa, te distraes, qué sé yo. ¿No te quita la ansiedad tremendo el deporte? Claro, y en ese punto, en el fondo, si estamos diciendo que el estrés y el manejo de la ansiedad incide en la alimentación, entonces la actividad deportiva, al incidir sobre el estrés, indirectamente también puede aportar, y en definitiva lo que pienso en el fondo es que si nosotros mejoramos la calidad de vida de la población, en sus distintos niveles, en el fondo, nosotros podemos tener también estos efectos indirectos sobre este problema, que no es el único. Pensemos que, por eso lo mencioné al principio, el tema de la salud mental también es uno de los puntos de la transición epidemiológica en Chile, que no es menos relevante que este que estamos hablando, y no es menos... Es menos notorio. No, es frecuente. muy importante. Sí. Y hay estudios muy bonitos en donde las escuelas que aumentan las horas de actividad física, a estos mismos niños les empieza a ir mejor en matemáticas, en lenguaje, en ciencias sociales. Entonces, Estás con el cerebro más despejadito. Claro, pues, y uno está más concentrado, tiene que ver con la concentración, con la capacidad, ¿verdad?, de incorporar más elementos cognitivos. Entonces yo creo que de verdad es una buena noticia que una escuela dice yo aumento mis horas Mira, de actividad física. hay una experiencia que ha ocurrido en los últimos años en el caso de Islandia. Se generó un programa infantil que aquí también se daba, Sí. que se llama Lazy Town, Sí. o sea, el pueblo de los flojos. ¿Ah? Y lo conducía y lo protagonizaba un ex atleta olímpico. Y los índices de obesidad de Islandia en los niños bajaron ostensiblemente, cerca del 10%. ¿Ah? Con este programa, que invitaba a comer fruta y todo. La diferencia es que Islandia tiene cerca de 350.000 habitantes. Pero fue un laboratorio. Entonces, ¿cuál es el rol en ese aspecto de la educación misma? ¿Ah? ¿Y por qué la educación además tiene que ser fome? ¿Ah? Entonces, en ese aspecto, porque de repente nos quieren dar contenido por una forma muy latera. Así es. ¿Para qué decimos una cosa por otra? Entonces, en ese aspecto, la formación que se hace desde temprano es evidente o no tan evidente en lo que es la forma en que la gente se come o se alimenta. Claro, o sea, hoy día no hay mucha formación en la parte de educación alimentaria a nivel educacional, es muy básico. Entonces, generar una intervención alimentaria nutricional desde el punto de vista educativo en forma más lúdica en el colegio desde los primeros niveles es como esencial, ¿ya? Y ahí es donde podrían los nutricionistas entrar a trabajar seriamente a nivel de la educación para ir modulando en el tiempo esta situación de adquirir hábitos adecuados y de irse motivando con más actividad física, incorporando a estos esquemas a los profesores de educación física, que no solamente es jugar la pelota, sino que tenemos muchas otras actividades que podemos hacer durante el día. Para la gente que está en la casa, no está viendo, ¿cuáles son las comidas o alimentos puntuales que nosotros creemos que no engordan y engordan? Porque me dicen a veces que el choclo engorda. A lo mejor las calorías que tiene no son tantas y son fáciles de digerir, porque hay unas calorías que son más difíciles que la otra. O sea, todos los alimentos engordan. Lo importante es la cantidad. O sea, si nosotros comemos en exceso, obviamente vamos a engordar. Pero aquellos alimentos que son más ricos en densidad energética, las pastas en menor grado, sí, que el arroz y las papas, son los que más tienden a consumirse. Y eventualmente la fritura o las grasas, que en el fondo... No, pero eso la gente lo sabe. Por ejemplo, ayuya o marraqueta. Marraqueta. No tiene prácticamente nada de grasa. Ya. ¿Y qué otra comida, por ejemplo? Yo tengo un amigo que es gordito, ¿eh? Entonces le digo, oye, ¿estáis comiendo pizza? Pues está a dieta. No, pero es de verduritas nomás. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los alimentos que nosotros creemos que no engordan
y la verdad es que engordan. Que de repente puede llegar alguien y le dice, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy comiendo esto. Pero eso engorda. Así es. Están todos estos productos que son pseudodietéticos, que puede Eso. ser una hamburguesa con ensalada y uno la ve como atractiva, pero en el fondo la hamburguesa tiene un 35-40% de grasa, entonces al final no estamos cayendo igual. Es mejor que hubiese reemplazado por carne, pollo o pescado. ¿Ya? Pero se dan alimentos que uno los asocia como relativamente dentro de los parámetros de consumo y son altos en calorías, altos en grasa. Pero dime una cosa, ¿cuál es la diferencia y por qué se eliminaron ciertos conceptos? Diet, dietético, light, y productos que son supuestamente sanos. Hay una galleta en el supermercado que dice sin azúcar y atrás trae los sellos de advertencia, claro, Claro. altos en. Claro, mira, hubo un abuso en la publicidad de todos esos nombres, Light, Slim, distintos Cero, nombres, claro, cero, etcétera. Lo que plantea ahora la regulación es que si yo voy a usar un nombre, sobre todo en otro idioma, tengo que poner abajo, en el mismo tamaño, qué es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, diet, y abajo tiene que decir reducido en azúcar o reducido en grasa, por lo tanto es diet porque dice reducido Pero en ¿qué lo grasa. convierte en diet? Te invento, una mermelada Cuando- diet claro, es cuando- puede que tenga 10 calorías menos que la normal. Así es, pero mira, Sí. cuando un alimento naturalmente tiene 100, ¿verdad?, de calorías, y yo, fabricante, decido hacerlo ahora con 80, le resté un 20%, yo puedo usar algunos de estos conceptos que permite la regulación. Para la población es súper complicado entenderlo, pero en el fondo es un alimento que naturalmente tenía cierta cantidad, la industria decidió bajar cierto componente. Pero el mejor llamado a la población es que lea debajo, porque cuando dice diet o light, que diga abajo en qué redujo, en qué bajó, Así y es. vea los sellos de advertencia. Porque si hay un sello de advertencia alto en azúcar, alto en calorías, por mucho que diga diet, ¿verdad? Eso no sirve. Ahora, quiero agregar Sí. una cosa que es re importante para la población. Si tiene alto en azúcar, no puede usar un descriptor estos diet o light, ¿verdad? Porque no se puede hacer la doble publicidad, porque dice que es algo light y además es alto en azúcar. Se prohibió eso. Entonces, estamos mejorando la regulación para que la población, como nos plantean acá, que en una fracción de segundo elijo entre un yogur y otro, porque no tengo todo el día para Sí, estar claro. eligiendo. Entonces, la gracia del sello de advertencia... Que es rapidito. Es rapidito. Este es Ahora, alto en. Jaime, ahí tienes la cámara 2, tienes 30 segundos para decir lo que tú quieras Sobre este tema. sobre este tema. O si quieres hablas de fútbol, que no hay problema, el 85% de los chilenos dice seguir el fútbol. Sí, yo quisiera hacer un llamado, digamos, a la población, ya que estamos haciendo como esta visión amplia de este problema, en mejorar la calidad de vida. Yo creo que centrarnos en los afectos, centrarnos en un mundo menos competitivo, puede ser también un aporte para ir mejorando no solo este problema, sino que otros problemas de la salud en Chile. Tito, y tiene, me estoy moviendo para hacer actividad física. Tito, tienes la cámara 3. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera solo transmitirles que a toda la población, porque yo creo que todos estamos un poquito pasados de peso, a que nos dejen, sigan intentando elegir sin sello de advertencia los alimentos, tratando de probar mejores alimentos, movernos un poco más. Yo creo que vamos en buen camino como país. Y yo creo que tenemos como ciudadanos y ciudadanas seguir presionando y exigiendo alimentos más saludables y más actividad física para nuestro país. Sobre todo para los más chiquititos. Profe, ahí tiene la cámara mismo. 2. Perseverar en ordenarnos alimentariamente, en no comer en exceso, en autorregularnos, en realizar más actividades de tipo recreacionales y fundamentalmente en comer en familia, ¿ya? Y exigir que la alimentación que estamos recibiendo donde estemos sea de una calidad aceptable, ¿ya? No por un costo inferior comer lo que no corresponde. Aprendamos a alimentarnos. Eso es. Va por ahí. No a comer como locos. Muchas gracias por habernos acompañado. Hoy día quisimos hacer un tema país. Esto es un tema país, que es de preocupación, pero quisimos acercarlo para poder entenderlo y a ver si conseguimos que alguno por ahí cambie sus hábitos en general. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Esta y todas las ediciones de Actualidad Central disponibles en radio.ucentral.cl. Universidad Central, adscrita al Sistema Único de Admisión de Cruz, presentó Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.